Muy buenas noches, bienvenidos a Charlas en Desconfianza. Estamos en la 11ª transmisión de la segunda temporada y los saludamos desde esta sana distancia, cada uno de nosotros. Los saludamos el doctor Eduardo Habacuc López Acevedo en la parte superior de esta imagen, y a mi izquierda el doctor Alejandro Vázquez Guzmán, su servidor Joel Sánchez Rodríguez. Y pues tenemos muchas cosas que platicar esta noche. Hemos llegado a un saldo verdaderamente preocupante ya en lo que se refiere a esta etapa de inicio del repunte de los casos del COVID en México. 3.181 casos confirmados y 174 defunciones, mientras que en el estado de Hidalgo ya tenemos 46 casos confirmados y lamentablemente 7 personas han perdido la vida. Hay muchas cosas que comentar: la situación económica, las afectaciones laborales que está causando la presencia del COVID, y por supuesto también el impacto en materia de salud. Pues platicaremos en torno a los apoyos que el gobierno de la República está anunciando para la recuperación de quienes están siendo afectados por esta situación, y hay muchas cosas que comentar. Así es que yo cedo la palabra primero a mis compañeros. Alejandro Habacuc, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos cuenta, maestro Habacuc? Bueno, si empezamos con la cuestión del COVID, pues ya es que a nivel nacional ya hay más de 3.000 contagios. Se contabilizan ya más de 170 decesos, 174, y pues cada 8 días que hemos estado platicando, no es que estemos jugándole al profeta, sino que estamos jugando con las herramientas de actuaría con las cuales también la Presidencia de la República está trabajando. Y pues más o menos hemos ido encontrando coincidencias entre lo que hemos dicho aquí en estas pláticas en desconfianza y lo que va presentándose del COVID. Afortunadamente, y quiero ponerlo por supuesto entre comillas también, afortunadamente no ha crecido esta curva de manera desproporcionada. Estamos esperando en un par de semanas lo que pudiera ser el ingreso a la fase 3, incluso preguntando en la calle con algunas personas. Hoy tuve que ir al banco a arreglar un problema de una tarjeta, y entonces los bancos también parece ser que tienen ya esa instrucción de que van a cerrar completamente las puertas, probablemente un par de semanas completas, y entonces esto implica que también los bancos, es decir, el sector económico relacionado con la banca en México, pues también ya empezó a tomar ciertas previsiones. Lo que no he visto, no he salido, pero lo hemos visto en diferentes redes, es que la gente sigue saliendo de manera alegre a la calle. Hoy que fui al banco, insisto, vi una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de personas todavía en la calle, no utilizando absolutamente nada de protección. Pensemos también que los cubrebocas no son muy buenos para esto, pero vi mucha gente el día de hoy en la calle, que tuve la urgente necesidad de salir al banco. Alejandro. Gracias, maestro Joel, maestro Habacuc. Bueno, el día de hoy el subsecretario López-Gatell fue interesante que abordó un poquito el modelo o la metodología que se está utilizando para poder hacer estos planteamientos, más allá de el lado académico, que en lo personal me gustó mucho la explicación. Lo cierto es que nos va dando luz de cómo el gobierno federal, desde un inicio en esta estrategia centinela, que hay que comentarlo, eso sí, no es propia de este gobierno. Él refirió que es de 2006, ¿de acuerdo? De cuál es la metodología que tiene el gobierno mexicano para
realizar las estimaciones en diferentes padecimientos como lo es influenza, como lo llega a ser el dengue y ahora en este caso el COVID. Entonces, las estimaciones parten no solo de los contactos directos que se tienen con quienes han dado positivo a este virus, sino de ahí las estimaciones descartando un grupo de personas que es muy probable que tengan la enfermedad porque presentan la sintomatología, pero que no están siendo agregados a la numeraria. Él manifiesta que esta estrategia va así porque la finalidad del gobierno fue hacer una discriminación entre las personas que tendrían que acudir a los centros de salud y ser internados en segundo y tercer nivel para evitar un contagio aún mayor, que me parece eso fue lo que sucedió precisamente en España y en Italia. La alarma generó que pues cualquier persona que a lo mejor en un estado, pues por decirlo hipocondriaco, teniendo los síntomas realmente o no, acudiese a los centros de salud y se mezclara con las personas que sí realmente lo tenían, y eso se desbordó el número de contagios. Entonces la metodología la explicó, me parece que queda claro cómo es que el gobierno lo está estimando. Y bueno, de esa numerología también destaco el número de personas que están ya con una asistencia artificial para poder respirar, porque al parecer ahí es donde puede estar el punto crítico, ¿no? Lo que quiere el gobierno es que los sistemas de salud no colapsen con las necesidades de este tipo de equipos que sabemos en México no abundan. Incluso hasta podrían sacar un spot en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, en Pachuca, ¿sabes? O en Hidalgo en general. ¿Sabes qué? Quédate en casa porque nada más tenemos, no sé, 20 respiradores o los que sean. Yo no he estado saliendo tanto, me refiero, pues salgo aquí a la tienda de la esquina a comprar las tortillas, cosas así, pero no he estado saliendo más allá para percibir cómo está el aflujo de personas en la ciudad, pero pues definitivamente tenemos que hacer la parte que nos toca, porque si no después vamos a estar reclamando que el Estado, ya sea gobierno del Estado, gobierno municipal y por ende también el federal, no ha estado haciendo su parte, ¿no? Me parece que ellos lo han estado haciendo hasta no hacerlo la difusión, y ya nos toca a nosotros como sociedad educarnos y ser conscientes de las decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, hoy si el maestro tuvo que acudir al banco porque en verdad no tenía otra opción, tampoco lo vamos a señalar por ello, ¿me explico? O sea, porque sí hay una causa, o si tenemos que salir al súper a abastecer, pero que sean las salidas lo más esporádicas y las más necesarias posibles. De ahí hacer paseos en grupo, como en otras entidades federativas hemos visto que incluso los están deteniendo para que no ingresen a algunos poblados, pues eso ya es una inconsciencia. Habacuc, desgraciadamente también crece la cifra de personas que han fallecido. En México se reporta 174 defunciones, pero también hay que considerar que han muerto 108 trabajadores migrantes mexicanos en la Unión Americana, algunos de ellos hidalguenses. El día de hoy estaba comentando un representante de la Unión de Trabajadores Migrantes allá, que se llama Fuerza Migrante, que la repatriación de los migrantes no será posible como en otras ocasiones. El cuerpo tendrán que incinerarlo y entregar las cenizas aquí en México a sus familiares, pero que esa repatriación está costando aproximadamente $5,000. Esto es un drama, abona también al drama de esas familias, y obviamente el panorama no es alentador en ese sentido. ¿Qué nos comentas? Sí, desafortunadamente el contagio es enorme. La posibilidad de poder traer esos cuerpos a nuestro país va a ser prácticamente imposible, a menos que, como lo refieres, efectivamente tengan que ser instalados por cuestiones sanitarias. Ahora, eso llama la atención porque algunos especialistas han estado mencionando en los periódicos, en los diarios, que México está siguiendo la ruta de Italia y de España. Algunos dicen que inclusive de Estados Unidos,
que son considerados a nivel mundial en la parte occidental de este mundo, por supuesto, como epicentros de la enfermedad. Ahora, habría que pensar verdaderamente si esto es cierto, porque los datos que nosotros tenemos o los datos que nos han presentado no presentan un brinco enorme, exponencial, como lo mencionan en este tipo de cuestiones, ni de contagios, ni de positivos, ni de muertos. A mí me parece que hay algunos periódicos que están tratando de alarmar un poco más allá de lo que está sucediendo. Es bien cierto que si exponencialmente esto crece, nuestro sector salud, por supuesto, va a colapsar, tiene que colapsar, porque no está preparado para este tipo de cuestiones. Y aquí habría que preguntarse un sinnúmero de interrogantes, en el sentido de que, pues desafortunadamente a algunos no les gusta, pero esto es también una cuestión del pasado. Es decir, es una cuestión que tuvimos una experiencia con el H1N1 y los hospitales en nuestro país nunca fueron favorecidos precisamente con una gran cantidad de dinero. Se dejó precisamente al abandono todavía porque se quería privatizar el sector salud. ¿Perdón? No se aprendió la lección. No sé yo. Exacto, no se aprende la lección desde, pues, el buen amigo Felipe Calderón, su sucesor, el gran Tlatuani, que es nuestro amigo Enrique Peña Nieto, y por supuesto en esta administración tampoco se ha visto que hayamos aprendido precisamente de esto. Y entonces es de temerse, yo sí tengo ese temor de que el sistema de salud nacional, nuestro sistema de salud, colapse, y entonces aquí sí, con esta limitada capacidad hospitalaria y con este tipo de enfermedades, y sumando las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, cuestiones de riñones, etcétera, que son favorecedores precisamente de que este sector de la población con estas enfermedades crónicas, y debo incluirme en ese sector, tengan la posibilidad de no tener una asistencia correcta, porque no la hay, es decir, no porque no se quiera, sino porque no tenemos una capacidad hospitalaria ni de instrumentos médicos como para poder atender a esta sección que puede ser grande de la población en el país. Así es. Pero Alejandro, no podríamos decir... Alejandro, adelante, antes de iniciar esta transmisión comentábamos, por ejemplo, las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, que a mí me parecen muy graves, en el sentido de que él dice que se estima que por cada un caso confirmado podría haber hasta 9 sin confirmar todavía en México. Estamos hablando ya de 26,000, 29,000 personas infectadas, según las consideraciones de la Secretaría de Salud, y esto ya nos está llevando a un escenario pues sumamente complicado, precisamente por lo que nos dice Habacuc, ¿no? De que nuestro sistema de salud no tiene capacidad, no tiene equipo, no tiene recursos humanos siquiera para poder hacer frente a esta situación. Bueno, pero aquí hay que dimensionar lo que el subsecretario dijo. O sea, esos que se descartan ¿por qué? Por la sintomatología. O sea, es decir, no presentan la sintomatología con la misma potencia o con el mismo malestar que los que se están contando. Pero sí contagian. Sí transmiten la enfermedad. Claro. Por eso, a ver, él lo que está diciendo es, si llega una persona de mediana edad, como podría ser su servidor, presenta el cuadro, desde, por ejemplo, la casa yo marco el 911, me están dando el seguimiento, a ver, el cuestionario básico, ¿fuma? Mi respuesta es no. ¿Tiene diabetes? No. ¿Enfermedades? ¿Me explico? No, pero tengo la sintomatología. Bueno, quédese en su casa, le mandamos el paracetamol. ¿Me explico? O sea, estos no va a haber problema. El problema está en los que sí va desarrollando la sintomatología,
pero que se va agravando, que esos son los que se están contando. Los demás, deberíamos, si tenemos los síntomas, como mucha gente irresponsablemente no está haciendo, es presento los síntomas y me tengo que aislar. En 14 días tengo que evolucionar mejor y ya mi sistema inmune va a estar inocuado con este virus y no va a haber mayor problema. Eso quiere decir, yo estoy contagiado, pero muy probablemente yo no voy a empeorar. Aquí el punto es que yo no contagie a mi familia, por eso yo me tengo que aislar y yo estoy o podría estar en esa numeralia que tú estás refiriendo. Ahora, mi pregunta es, ¿algún sistema de salud del mundo tiene la capacidad para una cuestión como esta? La respuesta es no. Si ha habido sistemas o articulaciones que en los países han sido muy fragmentadas y han sido muy lastimadas económicamente, pues han sido los servicios de sanidad pública o incluso los privados. Por ejemplo, uno ve el sistema de salud gringo y allá cuesta, o sea, no hay un sistema como el mexicano o el canadiense para hacer un poquito parangón con sus vecinos y sus disque socios. No lo hay, ¿me explico? Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú tienes una póliza de Humana o tienes una póliza de Medicare o el que me digas y que no esté el COVID en tu póliza en Estados Unidos. Sí. Se acabó. La gente que ha ido a Estados Unidos, la gente que vive en Estados Unidos, sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. O sea, por una férula que te puedan de una fractura, ¿cuánto te cuesta allá si no tienes un seguro? ¿De acuerdo? Entonces, los estados han sido muy duros con los sistemas de salud. Lo mismo con los sistemas de retiro, con todo lo que tiene que ver con pensiones. ¿Por qué? Porque aunque no les guste a muchos, sí parte de las políticas neoliberales que se instauran. Ahora escuchamos a voces que claman la intervención del Estado, cuando muchas veces esas mismas voces han estado pidiendo que qué coños hace el Estado ahí, o sea, que tiene que retirarse y dejar que venga Grupo Ángeles, que Grupo ABC opere los hospitales regionales, por ejemplo, ¿no? O sea, es una desfachatez, es un cinismo que no tienen madre, eso así lo digo. ¿Por qué? Porque son medidas que se han dictado a través de las instituciones crediticias del mundo y que se traducen en políticas públicas. Mira, sí, te puedo extender una línea de crédito, pero recortas la educación, pero recortas el sistema de pensiones, pero recortas el sistema de salud. Pues no me jodas, ¿cómo no se van a colapsar absolutamente todos los sistemas de salud, por lo menos los occidentales? ¿De acuerdo? O sea, es un contrasentido. Y escuchar hoy en día voces que clamen la intervención del Estado para que rescate a la iniciativa privada, para que invierta más o mejor en el sistema de salud, la verdad es un grado de cinismo increíble. Desgraciadamente, pues México tiene que afrontar con lo que tiene. Si quieren un punto a favor, que digo, yo conozco gente que está muy metida en las cuestiones de la salud pública. Por ejemplo, algo interesante que sí hace México tiene que ver con algunos esquemas de medicina preventiva, por ejemplo, las vacunas. México me parece que del continente americano es de los mejores países que lleva sus cuadros y esquemas de vacunación totalmente universales y gratuitos. O sea, tú puedes llevar a tu hijo, a tu hija a un centro de salud y no te van a preguntar si tienes IMSS, si tienes ISSSTE o antes Seguro Popular si lo tenía. O sea, si tenía la vacuna o tiene la vacuna, se la pone. Esos son elementos que pueden llegar a jugar a nuestro favor en algunos casos, como al parecer puede ser este. Por ahí hay alguna vacuna que está en nuestro esquema básico que tal vez sea el que esté empujándonos un poquito a que la situación sea menos catastrófica, así como tenemos puntos en contra, como es el hecho de la cantidad de gente que tenemos con problemas de hipertensión, diabetes y todo esto, ¿no? Y en cosas tan burdas o tan increíbles como, por ejemplo, la disminución en la fuerza, el estado de fuerza de la policía de la Ciudad de México, que tuvieron que pues mandar a sus casas a más de la mitad de sus elementos porque no están físicamente aptos para ahorita estar realizando sus funciones, ¿no? Entonces me parece que sí hay que ver las condiciones muy particulares de cada país y qué es lo que cada país con lo que tiene, que es su genética, su medicina, su infraestructura médica, qué es lo que puede hacer. Habacuc, también hemos hablado las últimas semanas en relación a los efectos económicos
que se han generado, hemos comentado que algunas empresas no nada más están despidiendo personal, en algunos casos simplemente los mandan a descansar mientras se resuelve la situación. Hoy en la mañana yo publicaba que pues era necesario que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social diera a conocer un número en el cual se brindara asesoría. Afortunadamente ya hicieron caso y dicen que pues toda persona que sufra un despido injustificado o que no sepa qué hacer puede llamar al número 800-718-7277, pero no nada más es en el aspecto laboral, sino también en lo económico, donde se da ese impacto. A ver, ustedes ahí pelense la palabra. Nada más, un poquito nada más. Es cierto, me refiero, hay algunas áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que sí están dando servicio, que son las de convenios dentro y fuera de juicio. Creo que esa es una opción que se puede explorar para, pues bueno, un convenio no solo nos implicaría la terminación de una relación laboral, sino la modificación de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, no echarlo en saco roto, los patrones acérquense a sus abogados laboralistas para que tengan la mejor asesoría y ver qué hacer en ese sentido. Trabajadores, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está abierta, esa oficina está ahí en las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la planta baja, y en ningún momento ha dejado de tener guardias. Entonces también los trabajadores pueden acercarse a esta autoridad del trabajo para pedir la asesoría correspondiente, y bueno, si es que se da la posibilidad de un convenio, que ahí sea. Esto lo comento porque desde el inicio de la contingencia, desde el principio, han estado estas instancias. Y yo no estoy seguro si el teléfono siempre ha estado habilitado o no. Hoy la propia secretaría dio esa información, pero ojo, el área de convenios dentro de juicio y de fuera de juicio, así como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, están abiertas brindando atención al público. Entonces es importante que patrones se asesoren con sus abogados, es importante que trabajadores puedan acudir a estos abogados que no les van a cobrar, reciben su dinero del erario público, para que se puedan asesorar y se lleve de la mejor forma ya sea la conclusión a la modificación en los términos de la relación de trabajo. Eso es lo que quería comentar particularmente. Te invitamos, Habacuc. Y hay otra. Yo sí voy a ir. Y hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad, la cuestión penal. En nuestro estado, el Código Penal sanciona aquellos delitos en contra del bienestar social. Y en dos de sus numerales se establece muy claramente que en el caso de que no se paguen o que haya despidos injustificados, se puede intentar iniciar una carpeta de investigación. Esto implicaría también que pues habrá algunos patrones que sean reacios, habrá algunas empresas micro, pequeñas, medianas, que de alguna manera han estado despidiendo gente y la están despidiendo, por supuesto, sin ninguna justificación. Pudiera ser también otra opción, es más violenta, pero hay otra opción. Aquí me parece que pudiéramos entrar nosotros con lo que ¿cómo se llama esta? La Coparmex, Canaco, alguna de esas instituciones que se dedican a agrupar empresas, están también, por supuesto, intentando, entre comillas, ser rescatadas por grandes empresas. Esto no sé cómo vaya a funcionar, si las pequeñas, medianas o micro vayan a tener que ser absorbidas por una gran empresa. Yo no sé si aquí vaya a haber grandes depredadores también en esa cuestión económica. Yo conozco algunas personas que tienen negocios ahí voy a hacer comercial, en San Javier, que generalmente en cada vacaciones se van a las Bahamas, se van a Estados Unidos, se van a un montón de lugares tranquilamente, claro, disfrutando de su dinero bien habido, y que el día de hoy han estado corriendo gente. Aquí la pregunta sería muy interesante. Si Trabajo y Previsión Social, si la Junta van a poder intervenir precisamente para proteger a los trabajadores, no a los patrones, como por ejemplo con el Fobaproa hace una gran cantidad de años, en donde por supuesto estas
asociaciones, organizaciones de patrones, lo que están haciendo es solicitar, por supuesto, una gran cantidad de dinero, deuda pública, para que las empresas sean salvadas. Aquí la pregunta, a mí me parece que las empresas no necesariamente tendrían que ser rescatadas, sino que tenemos que atender, así como lo está haciendo el gobierno federal el día de hoy, con los trabajadores. Sabemos bien que los trabajadores son la fuerza precisamente de cada empresa, suena así a un cliché muy interesante, pero a mí me parece que si se rescata al trabajador, las empresas pueden flotar en sí mismo. Ahora, Hacienda, y esto me parece que es interesante, Hacienda no va a dar ninguna pauta, no va a dar ninguna pausa precisamente a que no se paguen los impuestos correspondientes del año pasado. Sí, van a dar prórrogas, pero aquí lo que estamos hablando es que son impuestos del año pasado, no de este año. A mí me parece que en todo caso de que hubiera un convenio, tendrían que ser los impuestos a pagar de este año. Pensemos de enero para acá, que en donde el coronavirus se presentó a nivel mundial de manera importante, en nuestro país tiene un par de meses también que está jugando un papel muy interesante en la economía. Entonces a mí me parece que Hacienda sí podría en alguna cuestión la exención de impuestos, pero para este año, no para los del año pasado. Bueno, pues yo creo que por ahí viene. Yo creo que vale la pena reiterar lo que ustedes nos decían. La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también la Dirección de Normatividad están permanentemente abiertas ahorita para brindar asesoría al público en relación a la cuestión laboral. Y en lo que se refiere a la Secretaría de Hacienda, sí valdría la pena considerar que haya un apoyo fiscal o por lo menos la oportunidad de exentar algunos impuestos el próximo año en relación a lo que dejen precisamente de captar este año. Pero en relación al rescate a las empresas, ya dijo el presidente de la República, no habrá rescate a las grandes empresas. La apuesta del gobierno seguirá siendo la misma, destinarán recursos para los programas sociales que benefician o supuestamente pretenden llegar a 22 millones de personas. Habrá 1 millón de créditos a la palabra, no sabemos el monto ni a partir de cuándo, pero esa es una cuestión importante. Y por supuesto los apoyos que genere el gobierno será para las microempresas y el sector informal, que al respecto quiero decirles que yo no estoy de acuerdo. Se está buscando apoyar a quienes no pagan impuestos, a quienes no contribuyen al desarrollo de la nación. El día de hoy, por ejemplo, se registró una manifestación muy singular aquí en Pachuca. Los mariachis se manifestaron porque quieren un apoyo económico del gobierno, pero da la casualidad que los mariachis no es su única actividad, no pagan impuestos y habría que apoyar a muchos sectores más, ¿no? Digo, los magos, los payasos, los taqueros, y ninguno de esos hace una contribución. Alejandro, aunque no te vemos, te escuchamos. Si van a apoyar a los payasos, yo me voy a formar a ver cuánto me toca, porque también los payasos estamos en crisis ahorita. Sí, pues no hay fiestas infantiles. No, estamos haciendo shows en línea. Bueno, pero sí ya se dijo una cantidad. Serán créditos a la palabra por 25,000 pesos. Ahora, es a una tasa anual del 6-8%. No son parejos para todos. ¿Vale? Lo de los 25,000 no, por eso pesos. Dije hasta 25,000 pesos. Eso sí, habrá que ver para qué alcanza, ¿no? Sí, claro. Me parece que aquí igual debemos de sacar la solidaridad de parte de quienes a lo mejor tenemos la posibilidad de gastar un poco de dinero en los negocios locales, ¿no?
Uy, qué pudiente. Comentaba el otro día con... Pues no es que pudiente o no, como sea, hay personas que sí tenemos la fortuna de tener un ingreso seguro, aunque sea poquito, pero que va a estar ahí. Entonces, pues si hay que comprar la carne, hay que comprar las tortillas y todo eso, pues tratar de hacerlo en los comercios locales, primero los que estén a la redonda de nuestras casas, ¿no? Me parece que también ahí como sociedad tenemos una oportunidad, por no decir que una responsabilidad, para también nosotros, a través de nuestro consumo, rescatar a esas micro y pequeñas empresas. Y te hablo de la señora que vende las chalupas ahí en la cochera de su casa, del que tiene una papelería, el que tiene una panadería, una ferretería. Ok, a lo mejor ahorita no será tiempos de contratar mariachis para las fiestas, ni modo, pero mientras ese consumo que se pueda dar, incluso a lo mejor si por alguna actividad preponderante que puede ser tu empleo andas en la calle, pues lo que se ha dicho, ¿no? Comer en la cafetería, en la fondita que pueda hacer, y esto puede ayudar un poquito a paliar esta situación. En verdad, yo lo entiendo, mis clientes son empresarios, 25,000 pesos no te va a salvar el negocio, o sea, ese es un hecho, ¿de acuerdo? Pero ver también las formas de crear nuevos modelos de negocios. Ahí sí yo he sido muy crítico desde antes incluso de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que la clase empresarial mexicana estaba acostumbrada a hacer negocios? O sea, si quieres realmente competencia, tienes que irte a las micro y pequeñas empresas, porque esas sí son las que día a día compiten por los clientes. Las grandes empresas no tienen mayor situación, tienen un respaldo mercadológico y pues, incluso del mismo capital de inversión, pero ahí es donde está. Tú vas a cualquier barrio de nuestra ciudad los fines de semana y en un cuadrante cuántas señoras que venden chalupas no te encuentras, ¿no? Y reitero, se están disputando el mercado cada fin de semana y cada uno ve que si la salsa, o es decir la sazón, que si el precio, la presentación. Entonces también tenemos que ver cómo los emprendedores, cómo nuestra clase empresarial, incluyendo esta base de la pirámide que son las micro y pequeñas, tienen que aprender a generar modelos de negocios que se adapten para estas contingencias, ¿no? ¿Cuántos lugares que vemos, por ejemplo, ahora están flexibilizando el poder hacer repartos a domicilio, aunque no sean distancias tan largas, sí hacerlo? ¿Cuántos negocios no han sido reacios, por ejemplo, a comprarse una terminal para cobrar un punto de venta, para cobrar con una tarjeta de débito o crédito, aunque te cobren una comisión del 2 o 3% de tu consumo? ¿Me explico? Entonces, aquí tiene que darse esa parte. Los empresarios tienen que quemarse el cerebro para ver cómo lo van a sobrevivir. Los consumidores debemos de ser solidarios, consumir lo local, y las autoridades gastar bien el dinero que están exigiendo que se recaude. Pues ojalá que también los informales sean solidarios con el país, que paguen sus impuestos, que pidan su terminal para que se registren precisamente sus ingresos y paguen sus impuestos de ahí, porque ellos serán los beneficiarios con esos pequeños créditos que, si bien son pequeños, mucho bien le podrían hacer a otras personas. Como diría mi papá, con 25,000 pesos ni para la leche de la chata, pero se les va a dar a la palabra, y a quienes no contribuyen al desarrollo nacional. Eso sí es, me parece hasta cierto punto injusto. Habacuc, ¿ibas a comentar? Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro en ese sentido, y yo creo que aquí también tenemos nosotros que tomar en consideración que todas esas pequeñas y micro empresas sí pueden ser de alguna manera, pueden tener un paliativo. Aquí la pregunta es si el SAT se va a ir encima precisamente de aquellas 15 grandes empresas que le deben al país más de 50,000 millones de pesos de impuestos. ¿Cuánto, maestro? 50,000 millones de pesos. 15 empresas. Si nosotros vemos esta cuestión, que fueron empresas que durante mucho tiempo, y entre ellas, por supuesto, el único que se está tratando de alinear es Slim, las demás empresas siguen debiendo esta cantidad espantosísima de dinero.
¿Qué implica esto? Que ahorita el SAT, en esta 4T, tiene la gran posibilidad en un momento determinado de que pues con la pena abonen o paguen sus adeudos, porque entonces sí se pueden iniciar algunos procedimientos judiciales. Sabemos muy bien que estas empresas siempre se han hecho guajes y la mayor parte de ellas tienen fundaciones con las cuales precisamente están lavando dinero, en el sentido de que Teletón, en el sentido de que reciben un dinero de la ciudadanía, la entregan a Hacienda y toda esa lana que están recibiendo es para ellos, porque les van a descontar a ellos esos millones de pesos, 100, 120 millones de pesos que saca el Teletón, nada más como un ejemplo rápido, se los descuentan a ellos de impuestos. Y entonces aquí el único que está perdiendo son esas tienditas, son los ciudadanos, que son los que con un buen corazón van y aportan una moneda por cualquier tipo de causa. A mí me parece que en ese momento tiene que hacerse pública, por supuesto, esta lista de empresas para ver quién tiene adeudos fiscales y de alguna manera, entre comillas, animarlos precisamente para que empiecen a pagar en este sentido. Ahora, López Obrador dijo que era muy probable dar 1 millón de créditos a este tipo de pequeñas empresas. Si estamos hablando de 50,000 millones de pesos, no nada más alcanza para 2, puede alcanzar inclusive para 3 millones de empresas que pudieran ser beneficiarias de esos 25,000 pesos que no alcanzan ni para leche, pero que en un momento determinado pueden salvar probablemente la economía de estas pequeñas empresas, como por ejemplo la señora que vende garnachas en la calle en la noche. Si tiene constituido, que yo lo dudo, una pequeña empresa, 2, 3 personas, eso implicaría que probablemente con esos 25,000 pesos pudiera comprar algunos insumos para poder sobrellevar la ausencia de clientes que pudieran tener en estas fechas. Así que yo no veo tan descabellada la cuestión de López Obrador. No es que sea populista, sino que por lo menos está tratando de resolver esta situación económica de una forma muy diferente a como se han realizado en una gran cantidad de FOBAPROAS, que todavía nosotros tres inclusive que estamos aquí hablando y con la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos, todavía estamos pagando todos ese FOBAPROA de Calderón, en donde rescató a las muy grandes empresas y dejó morir precisamente a las MIPYMES, porque no hubo la posibilidad de que le llegara ni una gotita de sangre a este tipo de empresas. Oye, Habacuc, pero López Obrador dijo precisamente hoy en la mañana que le ha pedido a la Secretaría de Hacienda que le haga una invitación a esas empresas para que ya paguen esos 50,000 millones, pero no dicen los nombres, no dicen los montos, y de alguna manera eso serviría para presionarlos, ¿no? Todos sabemos obviamente que es Televisa, que es TV Azteca, pero digamos Ricardo Salinas Pliego es casi su consejero económico del presidente, es ahora casi su guía espiritual en algunas cosas. Entonces, mientras el presidente sea cómplice o se resista a revelar los nombres de las empresas y los montos, va a ser menos difícil que le paguen. Quiero hacer una observación, Alejandro, en relación a lo que tú decías de que hay que apoyar a los pequeños comercios, a los negocios locales. Dice Laura, dice: yo he querido ser solidaria con los negocios locales, pero he encontrado con grandes abusos. He tenido que optar por los grandes supermercados, abusan menos. Y quisiera citar un ejemplo. Aquí en Pachuca, por ejemplo, ahí en la avenida Madero, ayer unos cubrebocas los vendían en una tienda en 8 pesos, y los mismos cubrebocas los vendían casi enfrente, ¿sí?, afirmando que eran de los N95, lo cual no es cierto, en 175 pesos. El mismo cubrebocas, el mismo producto, un costo hasta 13 veces más grande de una tienda a otra.
¿Qué opinas al respecto? Sí, igual leí el comentario de Laura, quien por cierto le mando un saludo porque siempre nos ve. Y sí, concuerdo totalmente. Aquí sí diría Profeco el poder del consumidor. O sea, es decir, si advertimos un abuso, pues detenerlo. ¿Cómo lo detenemos? Frenando ese consumo. Por eso mencioné en esa intervención que es una labor de los empresarios ser responsables, buscar los modelos de negocios adecuados. Una responsabilidad de los consumidores y una responsabilidad del Estado. O sea, no estoy cargando nada más hacia un lado. Y en efecto, todos buscamos lo mejor en nuestra economía. Entonces, si por ejemplo la fruta está en un precio que sabemos no está dentro de los rangos del mercado, antes de esperarme a que llegue Profeco a hacer la inspección debida y tal vez lo sancione, pues opto a lo mejor por llevar mi consumo a otro lado. Sin embargo, en tu ejemplo yo advertí algo. Tú decías, bueno, en un local en Avenida Madero costaban 8 pesos los cubrebocas, ¿de acuerdo? Y en el de enfrente, que aparte te querían ver la cara ofreciéndote un producto que no era el que tú a lo mejor estabas requiriendo, el precio estaba desproporcionado bastante. Entonces ahí, aún así consumiste en el local que los vendía a 8, me imagino. O sea, es decir, sí se va a dar esta situación y que también el empresario o el comerciante vea que no va a imponer sus tarifas como desee, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos en un sentido razonable en ese sentido. Sí, está dentro de los estándares del mercado, o sea, en los precios que sabemos que están las cosas y está en nuestras posibilidades comprarlo, adelante. Yo pondría otro ejemplo. Muchas veces en los lugares no aceptan los vales de despensa y habemos algunos que recibimos vales de nuestro trabajo. Entonces, pues esto hace que busquemos dónde sí los podemos gastar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que voy, ir buscando estas consideraciones. Ahora, en cuanto a las cuestiones fiscales, quiero hacer 2 comentarios. Uno, cuando el presidente dice que se les invite, o que se les haga una invitación, no está hablando de una cortesía política, sino parte de un procedimiento legal en materia fiscal. Es decir, la invitación en materia fiscal es un acto de parte de la autoridad que está muy bien normado en ese sentido. Y la idea es que el contribuyente voluntariamente cumpla la obligación. Y es que ahí lo que busca es evitar la sanción, o sea, que no vaya por delante la parte coercible de la norma y esto genere una reacción negativa. En segunda instancia, no hay que olvidar que gran parte de estos contribuyentes tienen amparos vigentes precisamente para que la autoridad no revele sus identidades y los montos. Entonces me parece que el presidente ha sido prudente en ese sentido. Yo celebro que lo haya hecho de esa forma y sencillamente lo que hace es colocar el balón en la cancha de estos contribuyentes que son de potencial económico muy fuerte y decir, a ver, tienes una responsabilidad es moral y social con el país, pero te recuerdo que también tienes una obligación fiscal. Entonces vamos hacia adelante con eso. Creo que el presidente ha dado ese manejo. Y sí, pues Salinas Pliego no es su único consejero económico, él forma parte de todo un grupo que aparentemente le asesora. Ahora, es interesante, como refería Bakú, empresarios del calibre de Carlos Slim, de Alberto Valiés y de Larrea, Germán Larrea, que estos 2 últimos no son para nada demonios de la devoción del presidente, se han sumado. O sea, también ahí eso llama la atención. En cambio, escuchas al del Consejo Coordinador Empresarial, escuchas a este otro de un grupo de empresarios regiomontanos que, bueno, estaban acostumbrados a imponer, vamos a ser sutiles, solicitudes al Estado mexicano o a sus titulares, de cierta forma que hoy en día ya los están mandando al rancho del presidente. Lorena Cruz López hace referencia a un comentario tuyo y nos dice: ya parece que van a estar pagando comisiones por tarjeta, Alex. Si se la pasan quejando por los costos de los productos, son de 1, 2 y hasta 3 pesos más, ya que evidentemente tenemos más permisos, licencias y luz que pagar, aún y ahorrándoles el viaje a los supermercados. Desgraciadamente no tenemos la capacidad para competir con los grandes supermercados y sacar hasta promociones que los mismos empresarios les dejan por comprar en mayoreo.
efectivamente se da ahí Sí, mire, sí. yo siempre en clase con los alumnos pongo ese ejemplo, con los que damos materias relacionadas con negocios, no tanto con derecho. Decir, imagínate un asalariado que le pagan a través de una tarjeta de nómina, y en tu tarjeta de nómina de repente ya se quedaron 89 pesos ahí, y a lo mejor tu banco, el cajero, no te da billetes de a 50, o sea, tienes ahí en tu quincena 89 pesos, y vas a las hamburguesas de la esquina de la casa, ¿no? Tal vez el de las hamburguesas te va a decir, oye, te voy a cobrar 2-3 pesos de comisión. Yo entiendo que no todos tal vez lo van a aceptar, pero si tú en automático los descartas, ahí sí ya tienes 0 número de compras. Pero si al menos tienes la terminal, por ejemplo, y hablo sobre todo de las que no están directamente con los bancos, ¿de acuerdo? Sino estas que compras en los Oxxos y todo esto, ok, a lo mejor le vas a decir a tu cliente o tu potencial cliente, ¿sabes qué? Te voy a cargar la comisión. Y un cliente puede decir, ay, mira, 2-3 pesos a tener 80 pesos ahí atorados, pues órale, está bien. Y habrá clientes que digan, no, ni madre, o sea, no, ni un peso, para nada. Pero me parece que sí, quienes ofertan productos y servicios deben de darle posibilidades a los clientes, que no todos los clientes te van a consumir, adelante, o sea, eso es totalmente cierto. Que no puedes ofrecer las promociones que ofrecen las grandes cadenas, sí, totalmente cierto, pero a lo mejor que sí puedes ofrecer un buen trato al cliente, que aquí en Pachuca, créanme que adolecemos mucho en la atención y el trato a los clientes, o sea, los comerciantes parece que te van a regalar las cosas, y ese también es una forma de competir. En el surtido mismo de tus productos, o sea, a veces vas a tiendas donde quiero leche, no hay, quiero fruta, no hay, o sea, chinga, entonces ¿para qué tienes una pinche tienda si no va a estar surtida? Entonces, también ahí tiene que ver la mentalidad del emprendedor, cómo va a enfocar sus servicios o cómo va a ofrecer sus productos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, habla el cliente que te diga, no te va a pagar la comisión, y sabes que quiero mi cambio exacto con pesos y centavos, ¿no? Pero sí también a lo mejor vas a poder allegarte de un cliente que acuda a ti por un valor agregado, que puede ser tu servicio, que puede ser tu producto, o sea, tu trato, cuando a eso me refiero en el servicio, tu producto, tus facilidades de pago, qué sé yo. Del resto, pues si no, seguirá yendo a las grandes cadenas. Habacuc, el presidente ya dijo que lo que no se detendrán son los proyectos de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo le va a hacer el señor o cómo tendrá que hacerle para que alcance la cobija para todos? Bueno, si de entrada estamos hablando de 50,000 millones que se deben, que claro, va a ser muy difícil para poderlos cobrar, pues por ahí tenemos algunos centavos que se pudieran utilizar en un momento determinado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con estos proyectos en donde una gran cantidad de grupos llamados ecologistas, que ni siquiera saben absolutamente nada de ecología, pero se llaman ecologistas, y de un montón de gente que los va siguiendo? ¿Qué está pasando en la administración? Son los proyectos clave precisamente en la administración de López Obrador hasta el momento. Los va a llevar a cabo, esto es inevitable para muchos y lamento yo decepcionar a una gran cantidad de personas, pero los va a llevar a efecto. ¿De dónde va a sacar dinero? Va a haber dinero para estos proyectos ahora. Hoy día me parece que el petróleo mexicano se recuperó en un pequeño porcentaje, creo que ya llegó a 17 pesos, 17 dólares el barril, es decir, también ya empezó a tener alguna pequeña posibilidad de recuperación. Aquí sí hay que pensar que no depende de López Obrador que el petróleo suba o baje, que es una cuestión completamente internacional y que dependerá principalmente de la OPEP, tal vez de Venezuela. Y en ese sentido, sí va a haber dinero para estos proyectos porque son las joyas precisamente de la corona, así como la estela gigantesca de Felipe Calderón fue una de sus joyas y que hoy no sirve absolutamente para nada, y que además compró un avión carísimo que también hoy hay mucha gente que se rieron en el momento en que López Obrador dijo, es que lo quiero vender para comprar herramientas, utensilios, cuestiones médicas. Se rieron,
Bueno, pues hoy estamos viendo que no está tan loco y que no necesariamente está mintiendo López Obrador, porque mucha gente cree que está mintiendo. Oye, A tal grado va a ser precisamente la posible decepción de todas estas personas que no creen en esta cuarta transformación, que se van a dar los 3 proyectos. Y después del segundo trienio de López Obrador, veremos que se va a estabilizar en nuestro país el precio de la gasolina y que va a haber una gran cantidad de fuentes de empleo, no nada más los 2 millones que está ofreciendo López Obrador para diciembre de este año, sino que va a haber más. ¿A dónde vamos? No es que nuestro país sea muy fuerte. El problema es que el dinero de esa cobija antes solamente se repartía entre una pequeña cantidad de personas, generalmente amigos de los que estaban en el poder. Oye, Abaco, yo no dudo tampoco, ¿perdón? Te quería comentar algo. 50,000 millones de pesos se escucha una cantidad estratosférica, pero no va a resolver los problemas nacionales, ¿eh? O sea, yo quiero mencionar algo. El gobierno federal se gastó en el primer año 150,000 millones del fondo estabilizador, el triple de ese dinero. ¿Y sabes en qué se lo gastó? En populismo, en programas sociales, en cooptación del voto de esa manera. O sea, tampoco va a resolver el problema. El presidente ya dijo, va a crear 2 millones de fuentes de empleo, pero ¿cómo los va a crear? O sea, no, por favor, tú eres una pero persona no estás enojado, preparada, ¿verdad? no me digas que le creíste al señor. Pues no, que parecería que al maestro le molesta que le den dinero a la gente, oye. Sí, exacto. Sobre todo porque es su dinero, porque son de sus impuestos. Al maestro Joel le gusta que le den el dinero a Valies, a Slim. No, a mí me gustaría saber cómo le va a hacer para crear esos 2 millones de empleos. ¿Cómo le va a hacer? Digo, si consideramos que se están perdiendo cada vez más fuentes de empleo, que no me diga que ahorita con una varita mágica va a revertir las cosas. O sea, simplemente es que no lo creo. No, tienes razón, pero si él abrió la boca, pues él va a tener que afrontar ese reto. Claro, por supuesto. Así como cuando nos ofrecieron el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde nos dijeron que iba a ser uno de los mejores aeropuertos del mundo, utilizando por supuesto suelo fangoso. A mí me parece que ahí sí hubo una gran mentira, y que ahora los 3 proyectos base de López Obrador en esta administración, él tendrá que buscar, por supuesto, de dónde la cobija va a poder jalarla para poder dinero suficiente para esos proyectos. Ahora, una vez que estos proyectos en el segundo trienio de la administración detonen, veremos entonces que efectivamente todo ese tipo de circunstancias y de premisas que mucha gente dice, es que mintió, es que nos engañó, es que estamos decepcionados. No puedes tú cambiar un país de un día para otro, eso es más que evidente. Tendríamos nada más 2 dedos de frente si logramos nosotros pensar eso. Si durante todos los sexenios que hemos tenido, en donde la lana se ha ido a otros espacios, México ha sobrevivido, y me refiero a los trabajadores, si ahora, sí y solo sí, si ahora en esta administración el dinero no va directamente a las empresas, sino va directamente al trabajador, eso tiene que incidir forzosamente también en la fuerza de consumo. Y teniendo una fuerza de consumo todavía mayor, eso implica que una gran cantidad de empresas que venden servicios, que venden productos, también podrían tener la posibilidad de una recuperación económica. Esa oferta y demanda simple primer año. En ese sentido, toda la razón, porque se alienta el consumo, la derrama económica, se fortalece la economía doméstica, que es lo que de alguna manera hace falta mucho, que sea mucho más pareja la situación. Alejandro, ibas a comentar algo también. Sí, que incluso los sindicatos patronales han estado impulsando mucho la idea, y he de decirlo, el Partido Acción Nacional también a nivel nacional, de la revocación del mandato.
el cual creo que es un ejercicio totalmente válido, ahora ya legal, y adelante, o sea, que genere ese precedente, que Andrés Manuel sea el primer presidente, pero que no sea el único ni el último en ser llevado a una consulta para ver si se le revoca el mandato o no. Yo creo que como van las cosas, sin broncas, solventa esa aduana y la gente volvería a darle su respaldo en el voto. No veo ninguna figura en el espectro opositor que siquiera sea un referente. O sea, el expresidente Calderón intenta ahí acercarse, pero no pasa nada. O sea, si incluso la intención de voto del presidente baja, no veo la de quién vaya a subir. ¿Me explico? Entonces, pero son interesantes los ejercicios, porque quién sabe si un Fox hubiera soportado una revocación de mandato a mitad de su sexenio, lo mismo Felipe Calderón o lo mismo Peña Nieto. Entonces sí, adelante, precisamente esos son los juegos de la democracia, y si eso es lo que se va a establecer, en verdad, qué bueno que se genere ese precedente. De lo contrario, pues nada, son estar espantando con el petate del muerto, ¿no? Digo, ustedes tal vez tienen más conocimiento en relación a esto, pero pues somos de las generaciones que hemos vivido de las crisis y aquí seguimos. Aquí ya lo importante es qué alternativas se están buscando para intentar solventar los problemas que se tienen. Ya vemos que no solo hay una visión para resolver las cosas, y eso es a lo que se le está apostando. La idea en el 2018 era tener otra alternativa al quehacer de la vida pública, iniciando por la presidencia de la República. Entonces, en eso estamos. El presidente no ha engañado a nadie, no le ha tomado el pelo a nadie. A los empresarios el primer día les dijo: no estén chingando, les vamos a dar dinero, y sigue con eso, y no se los va a cambiar. Sigue con los proyectos que considera van a ser los que contengan el problema económico, y también no inventa el hilo negro. Saben cuál es su referente histórico y económico, es totalmente una teoría keynesiana, y así va a mantenerse. Él tendrá que entregar los resultados, y el pueblo, a través del voto en el 21 y en el 24, lo va a reconocer o se lo va a reclamar. Así es. Y yo ya aventé mi gallo para la siguiente elección presidencial, ya quedó grabado inclusive en estos programas. Ahora, ¿qué pasa? Yo quisiera que saliéramos de esta situación y fuéramos al ámbito local. ¿Qué pasó con nuestros chapulines? ¿Qué decepciones tuvieron algunos? ¿Qué los invitó nuevamente a regresar a su curul? ¿Qué está pasando en nuestro Congreso? Porque yo quisiera pensar que no es un Congreso sui generis, sino que también se da en otras latitudes de este país, pero los nombres me gustan para que los estemos platicando un poco. Ya hace rato Joel nos dijo que está Mayorga, que está Bautista, que están algunas personas pues muy interesantes en el ámbito político que tenemos en nuestro estado, ¿no? ¿Qué hay con ellos? ¿Cómo ven ustedes esta jugada tipo enroque de ajedrez de nuestro Congreso? Pues antes de comentar eso, yo quisiera nada más señalar que por ejemplo, algunos comentarios aquí, Nelly Ubaldo nos está haciendo la observación de que ahora sí están muy López Obradoristas ustedes, muy convencidos de la cuarta transformación. Ojalá que se cumplan todos los buenos deseos que tiene el presidente. A mí me parece que el hecho de que siga sosteniéndose en lo mismo no es firmeza, sino necedad. Pero bueno. Y pasando a lo del Congreso, yo creo que no les resultó el business a los diputados que buscaban brincar de la curul a una presidencia municipal, porque precisamente se reintegraron al Congreso como diputados Jorge Mayorga por Tepepulco, Ricardo Baptista por Tula, Arely Rubí Miranda, que es diputada plurinominal del PRD, y Susana Ángeles Quesada de Tizayuca. Cada uno de ellos buscaba ser candidato a presidente municipal, y como se ha pospuesto por tiempo indefinido el proceso, pues regresaron a su curul. Ayer tuvieron que pasar por un tapete de esos que utilizan en los rastros, en los establos para sanitizar los zapatos, y después de eso se presentaron, y ante la mirada
incrédula de los suplentes que ya habían rendido protesta, dijeron pues ya venimos aquí a asumir el cargo. Y pues cómo no, porque el regreso a esa posición de privilegio les representa un ingreso de 98,000 pesos mensuales distribuidos de la siguiente forma: 48,000 pesos de dieta, ya ves que ahí no se llama sueldo, se llama dieta, nada más porque sí. 30,000 pesos que les da el Congreso a cada uno para gastos de gestión, y 20,000 pesos que el Congreso les otorga como apoyo para gastos de su personal. Entonces, pues mientras se resuelve la situación de cuándo volver otra vez a chapulinear, se regresaron a seguir cobrando. ¿Cómo ves? ¿Pero van a cobrar todo el mes? ¿O nada más lo que trabajar? Bueno, cuando estuvieron adentro. No, nada más el tiempo que estuvieron adentro. Por lo menos ahorita tienen que respetarles estos días a sus suplentes, ¿no? Ya sería muy sinvergüenza el decir esto me toca a mí. Pero no lo dudes, que algunos intenten hacerlo de esa manera. Lo que a mí me asombra y lo que a mí me hace ruido es que precisamente de forma muy rápida regresaron estos tres, como diciendo no, yo sigo siendo representante del pueblo y tengo que seguir haciendo mi trabajo en el legislativo. ¿Pero por qué pasó con los demás? Con los 11 más, creo. ¿Pero por qué te asombras si son sinvergüenzas? Porque fue muy rápido. Eso quiere decir que estaban muy al pendiente de lo que estaba sucediendo, e inmediatamente que vieron un poquito de fuego se regresaron. Pues sí, no, apenas fue casi un mes lo que se separaron del cargo, sí, pero no dudes que van a volver a buscar la candidatura en cuanto den el banderazo en el INE para que otra vez se reinicien las actividades calendarizadas del proceso. ¿Sí? Alejandro. ¿Y los demás? Pues ya había regresado Maica Ortega Aguiluz, ya había regresado a la curul. Recuerden que ella en algún momento se dijo que buscaba la diputación por el municipio de Tepeapulco, que diga la candidatura a alcalde por Tepeapulco, pero desde un principio ella regresó casi de manera inmediata. Yo creo que Antonio Hernández de Tulancingo ya no regresa, ya no lo dejaron porque precisamente quien rindió protesta fue Salvador Sosa Arroyo, su suplente, hijo de su patrón, de Antonio Hernández, y también algunos más faltan por regresar. Nada me extrañaría que lo hagan el día de mañana, jueves, que hay sesión. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que su servidor siempre le ha apostado a una transformación de este país. Yo no sé si es la cuarta, la décima, lo que sea, pero sí le apostamos. De la oferta política electoral que hubo el año pasado, en 2018, apoyé la de López Obrador. Digo, para eso nadie es un secreto. La gente que me lo pregunta abiertamente se lo digo. Y en ese momento lo que yo apoyé es una forma diferente de hacer las cosas. Yo no veo incoherencia ni incongruencia en ello. Y pues bueno, si a lo mejor eso no es lo que tal vez alguien más espera, no hay ningún problema. O sea, a mí no me molesta ni me quita nada que a lo mejor me tachen de oficialista, chairo, obradorista o lo que gusten y manden, porque volvemos a lo mismo. Ni tampoco creo que el Estado problemas. Creo primero en la transformación y lo que aportamos cada uno de nosotros, y sobre todo quienes tenemos una responsabilidad a veces en la docencia, en la familia, el cambio que podemos generar en nuestro entorno. Evidentemente, como votante, como elector en este caso de Andrés Manuel, me parece que la oferta electoral se ha mantenido y por ello pues también mi voto se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces no hay mayor situación, ni es así como estarle buscando demasiado análisis, porque decisiones de gobernantes anteriores no me han parecido, así de fácil y sencillo. Entonces así como
Por ejemplo, en su momento Felipe Calderón, después de 2000, de la pandemia o los problemas que hubo con la influenza H1N1, se subieron los impuestos y demás, y en ese momento, aunque no teníamos charlas en desconfianza, con los amigos comentábamos que bueno, si esas eran las medidas, en lo personal no me parecían. El préstamo que se pidió a organismos internacionales, en lo personal no me parecía. Así como si Andrés Manuel hubiera tomado esas medidas ahorita de subir impuestos, porque en 2009 se subió ICR, se subió IVA, existía el famoso impuesto a depósitos en efectivo. Entonces, esas medidas no, o sea, si eso hubiera sido la oferta, o incluso si hubiese no la oferta, pero lo que ahorita se hiciera, yo estaría molesto. Entonces, bueno, ese es el panorama, y me parece que hay la sensatez de poder hablar esos temas así de abierto, y no hay mayor problema. En cuanto a lo que mencionan del poder legislativo local, pues lo comentábamos en la emisión anterior, menos mal que regresaron algunos de los titulares, porque los suplentes en estas condiciones sabíamos que tal vez no iba a ser lo mejor para su desempeño. Y algo muy importante que tienen que recordar, presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores, es que realmente todos llegaron a su cargo de elección popular por una persona, Andrés Manuel. Todos los que llegaron por el partido Morena, absolutamente todos, llegaron por el efecto de Andrés Manuel. Si Andrés Manuel después ya no se entiende o no comulga con Morena, ese es otro boleto. Y entonces cada actor político se va a ubicar en su realidad, y van a tener que salir a buscar el voto con lo que realmente tienen, ya sin el respaldo de Andrés Manuel. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues ahora sí, Morena va a tener que perfilar sus candidatos a las diferentes alcaldías, y después en 2021 va a tener que perfilar sus candidatos para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y adelante, yo veo un distanciamiento entre Morena y el presidente. Al presidente cada vez le importa menos Morena, es más, hasta corren las apuestas de que Morena no termina el sexenio. ¿Por qué? Porque ya hay otras ofertas políticas. El presidente ya llegó a donde quería llegar. El partido que construyó para ese objetivo ya no le representa mayor circunstancia. Eso quiere decir que los actores políticos locales, como es en el caso del Estado de Hidalgo, van a tener que echar toda su carne al asador, todo su capital político, y entonces sí demostrar por qué, o mejor dicho, ofrecer por qué una persona habría de darles el voto. Y aún así, depende mucho de la figura del presidente y los resultados positivos o negativos que se estén dando. Reitero, hasta ahorita partidos como PRI y PAN no repuntan. PRD ya ni se diga, ya la franquicia la van a vender para otro partido. Entonces, ese es el escenario. Y les guste a los de Morena o no, se debe a una sola persona, que es Andrés Manuel López Obrador. Oigan, Alejandro y Abacuc, un comentario, ya que estamos hablando del Congreso local. Fíjense que la diputada Jajaira Aceves Calva, del partido Encuentro Social, hace una propuesta que de manera personal a mí me agrada mucho, y que yo espero que la apoyen sus compañeros. Ella propuso que los diputados locales donen un mes de su salario, que equivaldría entre los 30 diputados locales a casi 3 millones de pesos, para la adquisición de ventiladores, de respiradores artificiales para hospitales del estado de Hidalgo. Y ella hace una observación de que, por ejemplo, el hospital de Cinta Larga, que se encuentra allá entre Mixquiahuala y Tezontepec, únicamente cuenta con un respirador, y con 3 millones de pesos, si los compran en el extranjero, podrían adquirir hasta 3, y si los hacen como los que están fabricando aquí en Ciudad Sagún, podrían lograr hasta 30 respiradores. ¿Qué opinan de esta propuesta? Pues primero a ver dónde los va a comprar, porque las potencias mundiales se están disputando estos artefactos en todo el orbe. Incluso van a ver, después de toda esta crisis, van a generar problemas, por ejemplo, en la Unión Europea, por la respuesta que ha tenido países como Alemania contra España y contra Italia en el acaparamiento, por no decir el agandalle, porque no hay otra palabra u otra forma de expresarlo mejor. ¿Por qué? Porque ya tenían
pedidos de insumos médicos y tecnológicos para la salud, como es este caso los respiradores, y llega a Francia y se lleva todo un lote de producción pagando un sobreprecio por ello. Lo mismo ha hecho Estados Unidos. Digo, al final son culturas que han vivido del pirataje toda su existencia como países. No me sorprende. O sea, gran parte de lo que se llevó de nuestro continente Europa, ¿cuánto quedó en manos de los piratas holandeses o los piratas ingleses, de acuerdo? Entonces, mi pregunta es eso, ¿dónde los va a comprar? ¿Tan sencillo como desde ahí? Y segundo, ¿harán las compras con sobreprecio? Porque también a mí me da comezón ese tipo de cuestiones. Porque si pueden comprar 30 aquí en el estado de Hidalgo y le ponen un poquito de sobreprecio, como siempre se caracterizan la mayor parte de los grupos políticos en ese país, pues implicaría que de todas maneras esos 3 millones, esperando que fuera cierto, pudieran ser inclusive también rascados para cierto tipo de beneficio político. Ahora, esa donación, como tú lo mencionas, juez, esa donación les va a acarrear, por supuesto, algún beneficio político, o lo están haciendo porque verdaderamente se están solidarizando con la situación que hay en el país. Ya López-Gatell dijo que iba a llegar equipo médico, algunos ventiladores, algunos oxímetros, por supuesto algunas camas de terapia intensiva, que son las que tienen inclusive su tapa para aislar al enfermo. De hecho llegaron batas y cuanta cosa. Yo creo que si el Congreso, si estos diputados hicieran esto, a mí me parece que esto tendría que ser canalizado hacia López-Gatell, ese dinero, para que López-Gatell lo pudiera distribuir en alguna situación y que de alguna manera no sospecháramos que va a haber sobreprecio en una gran cantidad de objetos que los diputados quieran comprar. Sí, eso, creo que eso sería lo ideal, canalizarlo a la Secretaría de Salud y que sea la dependencia la que se encargue. Y por cierto, yo quiero felicitar a los empresarios de Ciudad Sagún que han unido esfuerzos de manera altruista y donando materiales y recursos, tanto, bueno, poniendo a disposición recursos humanos y recursos materiales para la construcción de respiradores. Ojalá que también prospere una iniciativa que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en el Senado para pedir que se libere el uso de patentes, restricciones aquí para poder fabricar algunos respiradores, y ella propone que sean alumnos de las universidades politécnicas y tecnológicas que cursan mecatrónica y bioquímica quienes puedan apoyar en la fabricación de estos aparatos que en este momento van a hacer mucha falta en nuestro país. Si consideramos las cifras que señala el doctor Hugo López-Gatell, se estima que podrían llegar a necesitarse 20,000 respiradores según los cálculos que ha hecho la dependencia. Entonces, pues felicitando a los empresarios y reiterando eso de que ojalá que prospere la iniciativa o propuesta que está impulsando la senadora hidalguense. Ya el productor nos está aquí correteando un poquito. Alejandro. Sí, algo bien interesante es el valor o la importancia que tiene la llamada economía del conocimiento, que es precisamente a lo que está abogando Xóchitl Gálvez. Es decir, una cosa es ser un país maquilador de artículos y productos, y otra es tener la titularidad de los derechos de patentes, licencias y demás para poder explotar de una mejor forma este tipo de artículos. Me parece que esto igual nos deja otra lección. Como país se le tiene que apostar a la ciencia y la tecnología para tan siquiera poder satisfacer las necesidades internas. Bueno, no sé si ya estemos entrando a la fase final de la emisión o ya nos despedimos. ¿Qué onda? Sí, ya estamos en la final. Que estamos en la parte final, dice aquí el productor. Comentario final. Bueno, pues en primer lugar agradecerles el favor de su atención a quienes nos ven en vivo, nos ven en la repetición. Por favor, quédense en casa. Es bien importante que como
ciudadanos, como núcleo poblacional, asumamos nuestra responsabilidad aquí, en primer lugar, para cuidarnos a nosotros y a las personas con las que convivimos diariamente, ¿de acuerdo? No es chiste, no es juego, salir para lo indispensable y bueno, tomar todas las precauciones que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal nos han estado indicando. Si hay dudas, ahorita que a lo mejor andamos un poquito más desahogados del trabajo, meternos a internet, a buscar la información adecuada para que a lo mejor alcancemos a comprender la magnitud de lo que aquí resta. También tratar de conservar la calma, tratar de no exacerbar los ánimos en los lugares en los que nos encontremos, es decir, en nuestras casas, tratar de llevar o sobrellevar mejor esta situación. Yo les agradezco mucho que nos vean, que nos escriban, y bueno, aquí hay una persona que es Aurora Soto que nos está escribiendo que los impuestos sí han ido aumentando y todo eso. Habría que checar, porque hasta donde yo he sabido, al menos las contribuciones que se pagan al SAT, que son contribuciones federales, se han mantenido. ¿Qué es lo que sí hay? Se está incrementando la base recaudatoria, es decir, se está incorporando a más contribuyentes, pero no tengo el dato de si en particular las contribuciones que se pagan a la federación han incrementado. Los porcentajes no. Lo mismo, quién sabe, a lo mejor si las contribuciones estatales y municipales si han sufrido alguna modificación. Esos normalmente sí suelen variar, como el caso, por ejemplo, del predial y qué sé yo. Lo que sí teníamos antes también era un sistema un régimen de pequeños contribuyentes, donde se pagaba prácticamente una cuota fija de forma continua. Con Peña Nieto se extinguen esto, se crea el régimen de incorporación fiscal y bueno, ahí ya la condición tributaria de los contribuyentes pues ha ido modificándose, ¿no? Entonces, ese es un comentario que no quería así como que dejar suelto y pues bueno, agradecerles a todos y a todas sus comentarios, su interacción, a ustedes maestros, y pues nos vemos el siguiente miércoles. Habacuc, en relación a lo que mencionabas de las compras, Aurora Soto precisamente nos señala que ya llegó equipo de China. De hecho, el día de hoy a las 9 de la noche, poco antes estaba aterrizando un avión de Aeroméxico cargado con respiradores, material médico, quirúrgico y también algunas camas de terapia intensiva. Pero nos hace la observación de que lo que ellos compraron, se refiere a la Secretaría de Salud, llega en agosto o septiembre aproximadamente. ¿Sí? Que es cuando se va a dar la otra punta elevada, según las predicciones que han estado haciendo. Así es. Ahora, ya también para despedirme, yo agradezco enormemente la diversidad que tenemos precisamente de comentarios, la diversidad de puntos de vista, porque la intención de este programa es charlas en desconfianza, el de que todos podamos tener a partir de alguna plática que se pueda manifestar, todos puedan tener la posibilidad de exponer precisamente su opinión, y que todas las que hemos leído siempre son con gran respeto, tal vez algunas con gran antagonismo, pero todas con gran respeto en este sentido. Ahora, sí soy López Obradorista, sí, no de hoy, no de la elección, sino desde hace una gran cantidad de tiempo, porque al lugar donde pertenece López Obrador, en alguno de los lugares donde él se encuentra, también yo me encuentro formando parte de ese lugar, y hasta donde hemos estado viendo, López Obrador ha ido siguiendo prácticamente el librito, el manual de algunas de las ordenanzas que se tienen en ciertas organizaciones. El hecho de atender al pueblo de esta forma nos da la idea precisamente de que está haciendo lo que estos documentos están estableciendo para tener precisamente un país en donde el pueblo pueda tener posibilidades y que no nos sigan gobernando déspotas, porque eso es lo que antes habíamos nosotros tenido. Sí, efectivamente, aquí la cuestión es interesante, no sabemos todavía, porque nadie tiene el dato, nadie está tan cerca de López Obrador como para poder decir cómo va a hacer las cosas. Y ningún gobierno jamás nos había dicho tampoco cómo iban a hacer las cosas. Entonces, hasta ahorita, yo no puedo decir si López Obrador miente o no, porque todavía no termina el sexenio, porque todavía no termina todo lo que ha querido.
Si llega el sexenio y no lo logra, eso implicaría que verdaderamente López Obrador nos engañó y nos mintió. Pero pues esto es lo que el pueblo mexicano ha sufrido prácticamente desde 1920, en donde los gobiernos constitucionalistas empezaron a hacer este tipo de cuestiones. El momento en que surgen los partidos políticos, en que el PAN es el partido más viejo, después le sigue el PRI como segundo más viejo, y todos los demás que han jugado en parte de lo que se llama la